Hola hermanos y hermanas, nos encontramos nuevamente con nuestra clase en la escuela dominical y espero que esta semana hayan podido estudiar Jacob 5 al 7, que es la clase que correspondía esta semana. Y el objetivo principal es que podamos entender que el Señor siempre está con nosotros y trabaja junto a nosotros. Encontré bastante interesante esta clase en el sentido de que Jacob, a raíz de lo que habíamos visto en la clase pasada respecto a la importancia de las enseñanzas de los profetas antiguos, él también toma esta alegoría de los olivos, que también fue proclamada por un profeta en la antigüedad, eh, del profeta Zenós, ¿ya? Un profeta de Israel del Antiguo Testamento, donde él recoge esto para poder enseñarle al pueblo y hacerlos comprender respecto a, a todo lo que tenía que ver, ¿cierto?, con el pueblo de Israel, qué es lo que pasó en un comienzo y en qué terminamos, ¿ya? Y cuál es la consecuencia para nosotros. Entonces, esta alegoría tiene varios elementos, ¿ya? Esta alegoría de los olivos tiene varios elementos. Uno es este árbol del olivo y por qué uno piensa, ¿por qué el árbol del olivo? Bueno, el árbol del olivo tiene mucho significado. Es un árbol que puede durar miles de años, ¿ya? Que si uno lo abona, lo riega, lo cuida, puede regenerarse y puede multiplicar sus frutos, ¿ya? Y puede volver, a pesar de ver que uno no tiene ni ramas, pero después puede volver a tenerlas, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos de los cuales habla Jacob? Primero, una viña. ¿Y qué es lo que simboliza esta viña? El mundo en que nosotros vivimos, ¿ya? El otro, hay un amo de la viña. ¿Y quién es el amo de la viña? Jesucristo. Hay unos siervos con los que él trabaja. ¿Y quiénes son estos siervos? Los profetas, ¿cierto? Y otros hombres que él puede llamar para trabajar y le pueden ayudar a él. Puede ser el obispo, nuestros líderes, etc. ¿Ya? Las ramas. ¿Quiénes son las ramas? Grupos de personas, podemos ser nosotros o cualquier otras personas, ¿ya? Habla del olivo cultivado. ¿Y quién es el olivo cultivado? La casa de Israel, ¿cierto? O el pueblo del convenio. Habla del olivo silvestre. ¿Y quiénes son el olivo silvestre? Los gentiles. ¿Los gentiles quiénes son? Las personas, ¿cierto?, que no son de la casa de Israel. Las personas que se bautizan en la iglesia. Y habla de los frutos. ¿Y quiénes son los frutos? Las obras, los hechos, la vida, ¿ya? Que no cada uno de nosotros tenemos. Y un poco para resumir, esta alegoría está dividida como en 5 partes. Y como ustedes la deben haber estudiado, porque no es fácil entenderla, por eso les mandé un video para que pudieran comprenderla y poder verla con la familia. Es la primera visita donde, ¿cierto?, el amo de la viña visita la viña, ¿ya? Y esto simboliza la época antes de Cristo. Eso está en Jacob 5, del 3 a 14, y ahí simboliza, ¿cierto?, la época antes de Cristo, el esparcimiento de Israel por el mundo, y él les envía profetas para proclamar el arrepentimiento al pueblo. Pocos escuchan, ¿eh? Y los inicuos son destruidos. Y ahí, a raíz de esto, es cuando el árbol, ¿cierto?, él dice que injerta, porque él va y ve que el árbol está bien, pero que sí el árbol necesita, porque estaba como medio alicaído y tenía ramas malas. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Saca algunas ramas para quemarlas, porque ya no servían, e incorpora ramas nuevas, e incorpora a los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Quienes aquellos no eran de la casa de Israel. Y los injerta.
Y hoy día nosotros conocemos que gentiles son todos los que nos bautizamos en la iglesia y que conocemos y que van a conocer el Evangelio y se van a bautizar. Eso es lo que simboliza la primera parte. Después, en la segunda visita del amo a la viña, ¿ya? Simboliza la época de Cristo, cuando Cristo estuvo aquí, su ministerio y los apóstoles. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esa época? Todos sabemos, la iglesia se extiende, es fructífera, ya Israel y sus ramas también progresan, ¿ya? Y hay buenos frutos, que es lo que dice ahí respecto al árbol. Después, la tercera visita, Jacob quiere representar a la gran apostasía en esta alegoría de los olivos del profeta de la antigüedad. Y dice que ahí en la gran apostasía, ¿qué es lo que pasa? Todos los frutos del árbol, ¿cierto? El olivo se corrompen, incluso las ramas naturales que fueron esparcidas, ¿ya? Por lo tanto no queda nada. O sea, todo, ¿cierto? A raíz de la iniquidad de la gente, a pesar de haber compartido el Evangelio y haberles enseñado, la gente se aparta del Evangelio y de las leyes de Dios. Y en la cuarta visita, bueno, después de la apostasía, Jacob en esta alegoría representa a la restauración del Evangelio, el recogimiento de Israel, que es el que conocemos todos hoy día, del cual nosotros somos parte, ¿ya? Y donde el Evangelio se lleva a todo el mundo. Pero también en este proceso los inicuos son destruidos hasta que no quede más iniquidad. Yo creo que es interesante que podamos leer en Jacob 5, el 61, versículo 61, 5, versículo 61, donde dice lo siguiente. Este capítulo 5 de Jacob es el capítulo más largo del libro Mormón, ¿ya? Y en el 61 dice, ve, pues, y llama siervos para que trabajemos diligentemente con todo nuestro empeño en la viña, a fin de que podamos preparar el camino para que yo produzca otra vez el fruto natural, el cual es bueno y más precioso que cualquier otro fruto. O sea, la restauración del Evangelio es el fruto bueno. Eso es lo que simboliza en este capítulo de Jacob. Y además, la segunda venida de Jesucristo. O sea, nos estamos preparando para la segunda venida de Jesucristo. Bueno, y eso es lo que estamos viendo hoy día. O sea, con todas las cosas que están pasando y que estamos viviendo, nos estamos preparando. O sea, las señales ya estamos casi listos. El Evangelio ya ha sido predicado a la mayor parte del mundo. Pero también estamos en un retroceso donde estamos también siendo probados hoy día. Y después también en esta misma alegoría habla del milenio. En Jacob 5, el 76 y el 77, ahí habla acerca del milenio, o sea, representa esto al milenio y dice, pues he aquí, por mucho tiempo guardaré del fruto de mi viña para mí mismo, para la estación, la cual se aproxima velozmente. Y por la última vez he nutrido mi viña y la he podado, y he cavado alrededor de ella y la he abonado. Por tanto, guardaré de su fruto para mí mismo, por mucho tiempo, de acuerdo con lo que he hablado. Y cuando llegue la ocasión en que nuevamente vuelva el mal fruto a mi viña, entonces haré recoger lo bueno y lo malo, y lo bueno preservaré para mí, y lo malo arrojaré a su propio lugar. Y entonces viene la estación y el fin, y haré que mi viña sea quemada con fuego. O sea, ¿cierto? Viene la parte del milenio. Entonces, en todo este proceso de la alegoría, si bien es cierto, es complejo entenderla, ¿qué es lo importante que nosotros podamos entender? Primero preguntarnos de qué manera nosotros estamos sirviendo en la viña del Señor, en este mundo. Además, darnos cuenta que el Señor sufre por nosotros. En Jacob 5:41, cuando Él ve que las personas, ¿cierto?, rechazan el Evangelio, se desvían del Evangelio, y Él dice en el 5:41, dice, y aconteció que el Señor de la viña lloró. O sea, Él lloró, Jesucristo lloró, y dijo al siervo, ¿qué más pude haber hecho por mi viña? O sea, y se reprocha además, ¿qué más pudo haber hecho con nosotros? Es lo mismo que nosotros a lo mejor podemos pensar con nuestros hijos cuando se desvían del camino, y a veces pensamos, ¿y qué más podemos hacer por ellos? ¿Ya? Y en el 47
dice, pero ¿qué más pude yo haber hecho en mi viña? He relajado mi mano de modo que no la he nutrido. No, la he nutrido y cavado alrededor, la he podado y abonado, y he extendido la mano casi todo el día. Y el fin se acerca, y me aflige que tenga que talar todos los árboles de mi viña y echarlos en el fuego, para que sean quemados. ¿Quién es el que ha corrompido mi viña? Él hace muchas cosas por nosotros, por salvarnos. Incluso si ustedes se dan cuenta, en la viña, Él siempre está trabajando con el siervo, ¿ya? Con las personas, con los que tienen los llamamientos. Él los apoya, Él está siempre ahí con nosotros, ¿ya? Él dice, Él está podando, Él está injertando, Él está abonando, ¿ya? Es lo mismo en el Evangelio. Él está en nuestras vidas siempre acompañándonos en cualquier paso que nosotros demos. O sea, el Señor trabaja junto a sus siervos. Y por eso, además, esta es la iglesia verdadera, ¿ya? También en la clase, en Jacob 6, el Señor recuerda a su pueblo con amor y misericordia. En Jacob 6, 4, 5, dice lo siguiente. Dice, y cuán misericordioso es nuestro Dios para con nosotros, porque Él se acuerda de la casa de Israel, de las raíces, así como de las ramas, y les extiende sus manos todo el día. Son una gente obstinada y contenciosa, pero cuantos no endurezcan sus corazones serán salvos en el reino de Dios. Él insiste en poder salvarlos a todos, poder salvar a todas las personas y que todos sigan en el camino del Evangelio. Por tanto, Él enseña y dice, amados hermanos míos, os suplico con palabras solemnes que os arrepintáis y vengáis con íntegro propósito de corazón y os alleguéis a Dios como Él se allega a vosotros. O sea, Él está pidiendo que nos arrepintamos, o sea, nos vuelve a repetir y le dice al pueblo que tienen que arrepentirse y eso mismo va para nosotros y que nos alleguemos a Él. ¿Qué es lo que es allegarse a Él? Allegarse a Dios, allegarse a Jesucristo. Es cumplir los mandamientos, es eso, estudiar las escrituras, orar, ser buenos hermanos, ser ministrantes, ¿ya? Después también dice que ahí aparece en esa época, si bien es cierto, Jacob ya estaba muy viejito, y aparece un hombre que se llama Cherem, ¿ya? Y que ese hombre predica al pueblo y niega a Cristo, ¿ya? Y hace que muchos se desvíen del camino. Contiende con Jacob, ¿ya? Y le demanda una señal, o sea, le dice, quiere que Jacob caiga, que Jacob reniegue de Cristo, y él le dice que no va a renegar de Cristo, y le dice acá en el 10, y le dije, ¿crees tú en las escrituras? Y Cherem dijo que sí, y le dije, yo entonces no las entiendes, porque en verdad testifican de Cristo. He aquí, te digo que ninguno de los profetas ha escrito ni profetizado sin que haya hablado concerniente a este Cristo. Bueno, después que él le dice todo esto con firmeza, con esa tremenda fe que tenía Jacob, este hombre pierde el conocimiento, tiene un evento, y de ahí se da cuenta que él está equivocado, y pide antes de morir, sabe que va a morir, y pide que lo lleven a donde está todo el pueblo, y él delante del pueblo reconoce que sí, Jesucristo existe, y que él había mentido, y le dice al pueblo que él ha mentido, que sí, Jesucristo existe. Entonces, esto nos pasa a diario a nosotros, que podemos tener nosotros problemas y que otras personas puedan cuestionar nuestra fe. Entonces meditemos en qué vamos a hacer nosotros en el momento en que alguien nos diga, no, tu iglesia no es verdadera, tú, pucha, no fuman, no toman, pucha, que fome la vida de usted. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra actitud y nuestra respuesta frente a aquellos que critican la iglesia o que critican el Evangelio? Entonces nosotros cuando con mayor razón debemos tener un testimonio fuerte, tal como lo tenía Jacob, y poder testificarle a esas personas acerca de Cristo, acerca del Evangelio, acerca de nuestras vivencias, ¿ya? Y Jacob termina, porque ya estaba muy viejito y él ya estaba por partir, por morirse,
y él le enseña al pueblo que también pueden confiar en Dios, que pueden confiar en Dios. Entonces, en Jacob 7, 24, 25, que es como lo último, él dice, y aconteció que se idearon muchos medios para rescatar a los lamanitas y restaurarlos al conocimiento de la verdad. Mas todo fue en vano, porque se deleitaban en guerras y en el derramamiento de sangre. Y ellos le tenían un tremendo odio a los nefitas, por lo tanto no querían cambiar, ya a pesar de que el Señor les dio muchas oportunidades de poder volver al Evangelio y el camino. Por tanto, el pueblo de Nefi se fortificó contra ellos con sus armas y con todo su poder, confiando en el Dios y roca de su salvación. O sea, ¿cómo el pueblo de Nefi se pudo mantener? Nada más que porque confiaban en Dios. Y bueno, pero nos cae así como de perilla a nosotros hoy día con todo lo que estamos viviendo, que debemos confiar en Dios, que esto solo será un momento que estamos pasando como pueblo en el mundo y que vamos a salir adelante. Pero si no confiamos en Dios, lo más probable es que a lo mejor lo vamos a pasar pésimo, pero si tenemos la fe suficiente y confiamos en Dios, vamos a salir adelante y eso se lo vamos a transmitir a nuestra familia. Y además, si este tiempo, tanto tiempo libre que hoy día tenemos adentro de nuestras casas, tal como dijo el profeta, debemos aprovecharlo en estudiar las escrituras, en estudiar el evangelio, en poder compartir como familia, en hacer nuestra historia familiar, hacer nuestras oraciones en familia, arrodillarnos para que Dios nos proteja y tener fe. Pues si no tenemos confianza en Dios, de verdad que estos momentos que estamos viviendo se nos van a hacer eternos. Y ojalá, hermanos, que esta pequeña clase les pueda servir y ayudar para poder compartir en su hogar con su familia. Pues yo sé que Jesucristo vive y confío plenamente en Él. Y yo sé que Él nos va a bendecir en este tiempo de prueba y de aflicción. Y yo sé que nos va a cuidar, que eso es lo más importante. Pero también tenemos que cumplir con sus mandamientos. Hagamos las cosas correctas en nuestra familia. No dejemos pasar los días sin hacer lo que tengamos que hacer. Y espero que esta semana puedan aprovechar también para seguir estudiando el Ven Sígueme, que es lo que el profeta quiere que hagamos para que podamos estar bien. Y comparto esta clase con mucho amor y humildad en el nombre de Jesucristo. Amén.